Video 548. Hoy es video de historia, que estamos hablando estos prediluvianos, hombres que vivieron antes del diluvio y que estamos analizando un poco su vida, pues basándonos en los pocos datos que tenemos. Hoy vamos a ver este siglo 33 antes de Cristo, del año 3300 hasta el 3201. Y antes quiero decirles que nos faltan comentar 390 capítulos del Antiguo Testamento para llegar al Nuevo. Ahí vamos, paso a paso. Ya por ahí vienen la serie de profetas. Vamos a empezar a hablar de Amós, de Joel, de todos esos profetas llamados menores y los profetas mayores de una manera cronológica. Vamos a hablar intercalados. Casi estamos a la mitad para llegar a nuestro video número 600, si Dios nos lo permite. Ahorita estamos hablando del profeta Elías. Estamos llevando una serie acerca de la obra de este hombre que está casi al final de Primera de Reyes. De hecho, 5 capítulos más y terminamos Primera de Reyes. Y este va a ser nuestro libro número 16 comentado de la Biblia. De los 66 que tiene la Biblia, este va a ser el 16, o sea que nos van a faltar 50. Pues Dios nos ayude y vamos a darle solamente algunos datos. Acuérdense que cada 6 videos trato de hacerles uno de historia para hablarles un poco de la referencia de estos hombres que vivieron antes del diluvio, para ver la paciencia de Dios, cómo Dios nos permite ver con estas cronologías que fue realmente muy largo el tiempo que Él les dio, que Él les permitió, ¿no? Entonces, el punto 1 es que en este siglo, ¿qué nos dejó este siglo? 8 generaciones de hombres contemporáneos que vivieron antes del diluvio, que con su testimonio, su trabajo, fueron fundamentales en el desarrollo del mundo antes de que viniera este juicio tremendo de Dios sobre el mundo. Ellos vivieron antes de que llegara esa terrible situación, muchos años antes, y también ellos ya habían pasado 7 siglos desde que Dios se había hecho a Adán y la creación. Entonces ellos tenían 7 siglos después de esa creación, en el tiempo del siglo 33, y faltaban varios siglos para el diluvio. 9 siglos faltaban para que vean cómo fue siempre abundante la predicación, hubo alabanza. En los nombres de estos personajes nos dice la información que nosotros podemos deducir lo que está pasando, ¿no? Entonces faltaban 9 siglos para que llegara ese diluvio universal. Pero durante ese tiempo, durante esos 9 siglos, toda la humanidad iba a tener la oportunidad de beber de estos grandes hombres, de un Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc y Matusalén. Ellos iban a beber durante este tiempo para que ellos de primera mano supieran la información que había desde que Dios había hecho este hombre. Entonces Adán, que era el primer hombre, él ya para este siglo tenía como 700 años, su muerte ya estaba cercana, pero él ya había experimentado vivir con 7 generaciones y de primera mano él les había pasado fielmente todo lo que él había vivido desde que Dios lo había hecho. Él lo podía contar, él lo podía narrar, él podía compartir de estas vivencias, cómo Dios lo había hecho del polvo de la tierra, cómo Dios lo había metido a un huerto. Podía decir cómo había hecho Dios la creación, pues Dios le había contado seguramente a Adán. Podía contar lo de Eva, su esposa, que no sabemos cuánto tiempo vivió. Él podía contar aquella expulsión del paraíso tan terrible, cómo los había engañado la serpiente. Les podía describir el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Les podía hablar de esos seres terribles que no los dejaban entrar al huerto y cómo había una enemistad que tristemente estaba
encabezada por su hijo Caín, que había matado a Abel, ¿no? Entonces él podía contar todo esto, cómo se habían peleado sus hijos, cómo Dios lo había destituido y cómo Caín había aceptado y ahora había que luchar en contra de esa cultura, ¿no? Set para este siglo, que era el sustituto de Abel, que había tomado ese cargo de ser el portavoz de Dios, rondaba los 600 años y él seguía llevando a cabo ese sustento del linaje piadoso y dando testimonio de Dios, a pesar de saber que había él sustituido a su hermano que había sido muerto por este Caín, este hombre malo, que tenía él pues su corazón duro, y se tenía, entonces rondaba los 600 años y seguía adelante en este linaje y siendo contemporáneo. Enos, el que dice la Biblia que empezó a predicar junto con su padre Set, rondaba los 500 años y ellos ya tenían tiempo ejerciendo el ministerio de la predicación juntos, así nos enseña la Biblia. En este siglo Cainán rondaba los 400 años. Vean cómo son contemporáneos, todavía no le llegaba la muerte a ninguno de ellos. A la ley él rondaba 300 años en este siglo, y Enoc, el profeta que Dios se lo llevaría, estaba ejerciendo su ministerio y rondaba los 100 años de edad en este siglo 33. Vemos cómo todos estos personajes, estos linajes vivieron contemporáneos, y entonces así juntos pudieron fortalecer ese linaje que lo vemos degradándose entre más cerca estaba el diluvio. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque a veces el estudio superficial de la Biblia nos hace creer o entender limitadamente que cuando Moisés escribe Génesis todo fue revelación, pero al ver las edades y los tiempos que vivieron juntos, vemos la importancia de la transmisión oral, que era una tradición el hablar. Por eso estos hombres vivían tantos años y Dios les había dado una capacidad excepcional para pasar datos de una manera fiel, ¿no? Entonces, Matusalén también estaba en sus primeros 100 años de vida en este siglo, y acuérdense que Matusalén, su nombre era profético, que cuando él muriera vendría aquello. Entonces, si él vivió 969 años, pues rondaban los 869 años que faltaban para que llegara el diluvio. Entonces, este siglo, ¿qué nos aportó antes del diluvio? Gente totalmente equipada para el evangelio, totalmente equipada para predicar, para hablar de Dios con su vida, aunque las generaciones estaban siendo muy perversas, estaban siendo muy, muy lastimadas por todo lo que Caín y su linaje habían hecho en esos tiempos previos al diluvio. Bueno, lo que quiero terminar diciendo en este video de historia es que los tiempos están así o peor, y ahora nosotros, junto con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, debemos ser los que hagamos que por medio de nuestra predicación, de nuestro ejemplo, el evangelio siga caminando, y que aunque la mayoría es gente que no quiere nada con Dios, no le quieren servir, nosotros en estos hombres tenemos el ejemplo que, aunque sean minoría, se puede mantener uno fiel a Dios, caminando de su mano, y Dios será el que nos sustentará siempre en todo. Entonces, espero que estos pequeños datos históricos te sean de bendición para tu estudio y puedas ver la Biblia en un concepto muy diferente. Así que ánimo y sigue con la serie del profeta Elías. Bendiciones para todos.